Entonces, recordando el programa este de Mandel, rápidamente lo que hacía, les había comentado que generaba una estructura para manejar archivos de tipo BMP, que son mapas de píxeles. Esto pues simplemente es parte del formato del archivo, no nos interesa entrar en detalles. Eh, un píxel pues se compone por sus tres colores primarios y un byte adicional que tiene ahí reservado. Luego vamos a manejar complejos porque el conjunto de Mandelbrot es un conjunto en el dominio de los complejos, entonces necesitamos un tipo de dato que maneje esos números, y entonces estaba aquí, ¿no? El tipo complejo. Luego teníamos esta función que se llama bloqueo, que nosotros le pasamos un descriptor de archivo y le decíamos qué queríamos hacer, si fijar o quitar el candado, y le decíamos a partir de dónde queríamos que hiciera el candado y cuántos bytes queríamos que bloqueara. Entonces, les había comentado que eso servía para que varios procesos estén trabajando sobre una zona de un archivo, y con estos indicadores del desplazamiento y cuántos bytes a partir de ese desplazamiento, yo defino la zona sobre la cual un proceso va a estar trabajando. Y de hecho tenían una tarea por ahí que era algo parecido. Bueno, entonces esto nos fijaba ese candado y teníamos, podía calcular el conjunto de Julia, que es una expresión diferente para hacer el cómputo de ese fractal. Y este era el que correspondía a Mandel, al de Mandelbrot. Y bueno, es esta expresión de acá. Y les había comentado que eso lo podían checar en la Wikipedia, cómo era que se calculaba el conjunto de Mandelbrot. A nosotros lo que nos interesa, para lo que corresponde ya más al sistema, es la parte del paralelismo que podemos hacer manejando procesos. Y de eso es de lo que trata el ejercicio. Entonces, definimos un archivo que nosotros lo creamos. Vamos a manejar aquí, bueno, este es un conjunto de factores para escalar la imagen, ajustar el mapeo entre el dominio de la imagen y el dominio de los píxeles. Y vamos a poner un candado sobre la región de interés. Ahorita nos saltamos lo de optimizado. Y luego vamos a dividir la imagen, todo el alto de la imagen, en la cantidad de procesos que íbamos a generar. Entonces, como argumentos de la función principal, había que definir cuál era la cantidad de procesos que se iban a definir. Y bueno, cada proceso iba a estar generando este conjunto de Mandelbrot y lo iba a estar escribiendo en el archivo. Esto era, si no está optimizado, entonces lo escribe sobre el archivo. Y ya una vez que lo escribe, bueno, pues va a estar aquí iterando. Entonces, como ven, de entrada, pues es un proceso ineficiente porque por cada píxel que calcula, pues lo va a escribir, y entonces, pues eso es completamente ineficiente. Y es parte de lo que se quiere observar en este programa, ¿no? Teníamos que, al final tenía que quitar el bloqueo sobre la zona que le correspondía y cerraba el archivo. Luego en el main definimos todos los datos para la cabecera. Como parte de los argumentos venía el primer argumento, era la resolución de cuánto por cuánto era la imagen que íbamos a generar. Por default la calcula 1000 por 1000, y cuántos procesos íbamos a usar para generar la imagen. Si genero dos, entonces uno hace una mitad y otro hace la otra mitad. Y así se van dividiendo dependiendo de la cantidad de procesos que yo le dé. Creamos el archivo. Esto no es un identificador que va al inicio del archivo. Y después, lo que tiene que ver con llamadas al sistema es que aquí se hace el fork de cada proceso. Si es el proceso hijo, se sale. Y si es el proceso padre y marca un error, entonces aborta. Y si no, continúa creando
creando procesos. Entonces lo que teníamos era un abanico, ¿no? Y por ahí les había puesto yo un dibujo de un abanico. No me acuerdo si está aquí. No, ahorita lo buscamos. Y bueno, entonces se genera ese abanico de procesos y cada proceso va a trabajar sobre una zona. Aquí dice, si es el hijo, entonces va a mandar a la función mandel y calcula mediante estos parámetros y esta expresión la zona de la imagen que le corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es el proceso 0, a lo mejor le toca de aquí del inicio hasta la mitad, suponiendo que son dos procesos, ¿no? Entonces va de este punto a este punto, le toca calcular, y al otro le toca del otro extremo hacia la última coordenada. Entonces así se van definiendo secciones de la imagen a generar. Y el proceso padre, después de que creó a los hijos, simplemente está esperando porque está usando una llamada await. Entonces se queda ahí esperando a que alguno de los hijos termine, no está esperando por ninguno en particular, está esperando a que cualquiera de los que tiene termine y va decrementando i hasta que i llegue a cero y el contador de procesos. Entonces, cuando llega a cero es que ya se acabaron todos y se termina el programa. Entonces, eso ya lo probamos. Eso ya lo probamos. Y era Mandel. Y lo interesante era hacerlo con un time. ¿Sí? Vamos a conectarnos en esto terminal igual. Vamos a correrlo con un poquito más grande, con 3000 por 3000 y con 3 procesos. Y entonces aquí yo tengo los 3 procesos, están en ejecución, ya terminó la operación, no le tomó demasiado tiempo, 9 segundos, con 3 procesos, y vean que el tiempo de sistema es el que es el tiempo mayor. Entonces, el tiempo de sistema es tiempo que se están haciendo operaciones de entrada y salida, pero formalmente no es un tiempo útil desde el punto de vista del procesador. Entonces, es un tiempo desperdiciado. Entonces, debido a que el programa lo que hace es escribir byte por byte, pues la mayor parte del tiempo lo está pasando en ese modo kernel, en el modo de sistema, y poco tiempo lo pasa en modo de usuario. Modo de usuario es modo donde está haciendo cálculos. Entonces, el tiempo de cálculos es muy poco. Entonces, esto es una muestra de un programa que es ineficiente desde el punto de vista del cómputo, del tiempo de máquina. Si bien el tiempo real, el tiempo de paredes de 9 segundos, el tiempo de sistema contabiliza el tiempo de todos los procesos que se generaron. En este caso se generaron 3. Entonces estos 21 segundos habría que, en tiempo de pared, pues, sería como que dividirlo entre 3, más o menos. Bueno, vamos a probarlo con un solo procesador, con un solo hijo. Entonces, un solo proceso tiene que generar toda la imagen. Vean ahora, tiempo de pared fue de 13 segundos. Tiempo de sistema sigue siendo alto. El tiempo de sistema sigue siendo alto, pero ya no fueron 21 segundos. Solamente son 9 segundos. ¿Por qué? Porque contabiliza el tiempo de un solo proceso. Y el tiempo de cálculo de la imagen básicamente sigue siendo el mismo. Varía un poquito por ahí un segundo, ¿no? Pero es básicamente el tiempo, es decir, el tiempo que está haciendo los cálculos de la imagen es el mismo, ya sea la imagen segmentada o la imagen completa, pues básicamente es el mismo tiempo. Bueno, entonces eso hace el programa así, con este
con este es que vamos a hacerlo un poquito más grande de 5000 por 5000. Vamos a ver si se vuelve más interesante el tiempo, que se tarda un poco más. Solo pasé de 3000 a 5000 y ya se nota la diferencia en tiempo, ¿no? Bueno, 40 segundos para resolverlo así. Bueno, obvio, si le pongo más procesadores, pues se va a reducir y este ya vimos que va a aumentar. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la parte que dice optimizado? Eso es lo que me interesa terminar de ver hoy con este ejercicio. Bueno, vamos a ver esas secciones que dicen optimizado. Primero, tendríamos que descomentarlo para que funcione. Y vamos a ver esas secciones donde está marcado aquí. Dice, si está definido optimizado, entonces vas a definir píxeles como un apuntador y lo vas a inicializar en nulo. Después dice, si está definido optimizado, entonces vas a hacer una reserva de memoria del ancho de la imagen, o sea, de lo que es un renglón de la imagen. Vas a hacer una reserva de todos los píxeles que componen un renglón de la imagen. Y lo va a guardar ese apuntador en píxeles, ¿no? Después, aquí era si no está definido optimizado. Aquí, si sí está definido optimizado, entonces lo que vas a hacer es copiar el píxel que calculaste para el conjunto de Mandel, lo vas a copiar, es un main copy, lo vas a copiar en el arreglo de píxeles que reservamos aquí arriba, en ese renglón de píxeles, lo vas a copiar en la posición x menos min x, ¿sí? Que eso tiene que ver con esta variable de acá, ¿no? Entonces, simplemente va a ir en el arreglo de píxeles, va a ir poniendo el píxel el último píxel que calculó con respecto al renglón de la imagen. Eso es lo que va a ir haciendo. Lo van poniendo en memoria. La diferencia es que acá lo está poniendo en el archivo y aquí lo está poniendo en memoria. Ahí esa es la diferencia. Aquí está llamando al sistema, aquí lo está haciendo en tiempo de usuario, en tiempo de modo de usuario. Luego, dice, si está definido optimizado, significa que cuando hizo este write, no ejecutó esto. Ahorita, como aquí no hizo el write en el disco, ahora sí lo está haciendo. Está escribiendo el arreglo de píxeles. Es decir, en lugar de escribir píxel por píxel, ahora va a escribir un renglón completo de píxeles de la imagen. Eso es lo que está haciendo. Es lo que está cambiando. Antes era píxel por píxel sobre el archivo. Ahora llena un arreglo con todo el renglón de los píxeles de la imagen y cuando ya terminó de llenar el renglón, lo escribe ese renglón completo en el disco. Ese es el cambio básicamente. Y cuando termine, tiene que liberar el arreglo de píxeles y eso es todo. Eso es toda la diferencia. Vamos a ver cómo influye eso en el rendimiento del programa. Entonces solamente tengo que quitar esto. Y lo compilamos. Ahora vamos a hacer los mismos ejercicios que hicimos hace rato. Vamos a probar la imagen de 3000 por 3000, que tardó 9 segundos con 3 procesos. Entonces vean, de 9 segundos a un poquito más de medio segundo. La única diferencia fue que en lugar de escribir píxel por píxel en el archivo, escribo en un arreglo y después el arreglo lo guardo en el archivo. El resultado es exactamente el mismo, ¿sí?
pero en tiempo de ejecución es muy diferente. Vean que el tiempo de sistema prácticamente ya no se usó, todo el tiempo se fue a tiempo de cálculo y calculó la imagen de 3000 por 3000. Vámonos al caso extremo de una imagen de 5000 por 5000 con un solo proceso, que se tardó 40 segundos y 27 segundos fueron de llamadas al sistema. 2 segundos. 2 segundos, tiempo de sistema prácticamente no hay diferencia importante. Todo el tiempo, vean, ese es el tiempo de pared y ese es el tiempo de usuario, prácticamente todo el tiempo se la pasó haciendo cálculos. Poco tiempo fue invertido en llamadas al sistema. Y obviamente, pues, es preferible esta solución a esta de acá. Entonces, compañeros, sobre todo aquellos que no son de computación, cuando programen, y va para los de optimización en particular también, cuando programen, usen arreglos en lugar de escribir directamente a disco. Usen arreglos, sobre los arreglos guarden toda la información y ya cuando es necesario, porque a lo mejor ya no caben elementos para guardar en el arreglo o ya terminaron de trabajar, en ese momento guarden las cosas a disco. De lo contrario, van a tener rendimientos muy malos. Y es muy notable cuando una persona toma cursos de computación y de programación y aprende este tipo de cosas, hacer esa distinción entre escribir directamente al disco o escribir primero a memoria y después hacerlo a disco, ¿sí? Es muy notorio. Entonces, tómenlo en cuenta cuando programen. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno, ahora, ya el paso previo a hacer un shell. Reemplazo del código de un proceso. Pues, cuando hacemos esa llamada fork y tenemos un clon de otro proceso, pues ya vimos que podemos hacer algo útil, como en el caso aquí de Mandel, ¿no? Que le asigno a una tarea, a un proceso y un conjunto de archivos y que trabaje sobre ese tarea y ese conjunto de archivos. Esa es una forma eh, útil de aprovechar el paralelismo que nos proporciona fork. Pero existe otra forma que es que el proceso que ha sido creado después de hacer la llamada fork, es decir, el proceso hijo, sea reemplazado por otro programa, por otro proceso completamente diferente. Recordemos que cuando yo hago la clonación, tengo procesos completamente idénticos. La única diferencia está en el process ID y el parent ID que tienen. La tabla de archivos es la misma, tienen abiertos los mismos archivos los dos, pero cada uno tiene su propia zona de memoria, tanto de stack como heap y de datos estáticos, y comparten el código. Ahora lo que vamos a hacer es que en el proceso hijo, este código que está aquí abajo, junto con todo su stack y demás, va a ser reemplazado por un programa completamente ajeno al PAD. Pues vamos a ver cómo hacemos eso. Pues para eso existen estas llamadas al sistema que se llaman exec. Eh, Todas son exec, vean, y lo que cambia simplemente es el sufijo aquí. Este es un exec en formato largo. Este también este va con el pad y este no va con el pad. Ahorita vemos bien la descripción de estos, ¿sí? Pero lo que cambia, por ejemplo, este es el formato largo con las variables de ambiente. Aquí están las variables de ambiente. Este también es con variables de ambiente y no me acuerdo cuál era la P. Vamos a ver, a consultar el manual. Mm,
Es un formato largo, pero la P es de... Ok, cuando tiene la P, yo le pongo aquí el nombre del archivo y lo va a buscar en mi directorio actual por omisión, pero si no, va a usar las variables de ambiente del path y va a buscar en todas las rutas del path para ver si el archivo que yo le estoy diciendo, este que le estoy dando como argumento, existe en el path, ¿sí? En el otro caso, yo le tengo que dar la ruta completa al archivo, que puede ser mi archivo local o mi directorio local, y va a usar eso, pero no va a usar la variable de ambiente path, ¿ok? Y en este le está pasando un arreglo con variables de ambiente al proceso que va a crear. Dice exec nunca retorna. Si la llamada funcionó, entonces el código del proceso que la llamó va a desaparecer por completo. Se va a perder. ¿Sí? Muere ahí, desaparece. Entonces, exec solamente regresa en el programa original si es que hubo un caso de error. O sea, si hubo un error, entonces sí regresa. Y si no, lo que va a pasar es que se va a crear un proceso completamente distinto, que es el que voy a cargar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Dice, el siguiente programa implementa una función equivalente a la llamada system, a la función system del stdlib. ¿Saben qué hace la función system en C? ¿Te da información del sistema? ¿No? Te permite ejecutar un comando de shell, ¿no? Exactamente. Te permite ejecutar un comando de shell. Entonces le pones system y entre paréntesis y entre comillas le pones ls. Entonces lo que va a ejecutar es un ls del sistema operativo. Pues cada vez que le pones, si quisieras copiar un archivo, en lugar de hacerlo vía programación, le puedes poner system y entre comillas le pones cp, el nombre del archivo origen y el nombre del archivo destino. Entonces es como si hicieras un comando en la terminal. Eso es system. Entonces vamos a hacer un programa que haga eso de system. Vamos a ver cómo sería. Voy a empezar por el main. Tengo aquí una variable que se llama estado. Ah, llamo a esta función que se llama sistema y dice clear. Se duerme 5 segundos, llama a la función sistema, pone un ps-fe, se duerme 5 segundos, luego manda a llamar a la función sistema y le pone un ls-al y lo que regrese el sistema lo guarda en estado. Si el estado fue -1, entonces no es posible no es posible esperar el término del comando. O sea, no, falló ahí por alguna razón. Si es 0, entonces el comando terminó normalmente y el estado devuelto es 0. Si el comando terminó normalmente, el estado devuelto es tal. Ya este WIF exacted ya lo habíamos visto. Y este es para ver si murió porque se le mandó una señal al proceso hijo, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace sistema. Sistema me define estas 4 variables enteras. Luego hace un flush. Flush, no lo habíamos visto, me parece. Es para vaciar el buffer de un archivo de estos que se crean como streams, ¿sí? De los que son por file, usando la estructura file. Entonces está haciendo el vaciando todo lo que tenga la salida estándar. Abre, vean, abre una TTY. Abre la TTY que está asociada al programa. La TTY es la terminal, ¿sí? Este es el intérprete de comandos. Hasta ahí lo sabemos. Pero el intérprete de comandos se está aprovechando de esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla es la terminal, es la TTY. Yo le pongo TTY, me dice, estás trabajando en esta terminal. Y entonces el intérprete de comandos manda a imprimir caracteres a esa terminal y el sistema de ventanas
recibe esos caracteres que le mandaron a la terminal y ya los acomoda gráficamente o en modo texto, dependiendo del tipo de terminal que esté usando, ¿sí? De esa manera, el intérprete de comandos es independiente de la terminal, porque puede ser como en este caso, una terminal que tiene un entorno gráfico, puede ser una terminal en una pantalla de texto y solamente es texto, o puede ser una terminal en un módem serial, etcétera. Existen muchas maneras de manejar la terminal. Entonces, el intérprete es independiente de la terminal. Entonces, aquí vamos a abrir la terminal. Si hay algún error, mandamos un mensaje ahí de que hubo un problema y se sale. Y hace un fork, que es donde viene lo interesante. Hace un fork. Entonces, a partir de aquí, yo ya tengo un proceso padre y un proceso hijo, como ya sabemos. Como es igual a 0, entonces lo que viene a continuación es el código del proceso hijo. Luego, tengo el proceso hijo que tiene abiertos, como es un hijo, tiene los mismos archivos abiertos que el padre. La salida estándar, la entrada estándar, todos esos están abiertos. Vean que está cerrando aquí el 0. El archivo con descriptor 0. ¿Cuál sería ese? ¿Quién tiene descriptor 0? La entrada estándar. La entrada Okay. estándar. Ajá, ok. Exacto. Entonces, está cerrando la entrada estándar y enseguida hace algo que se llama dup.tty. Vamos a ver qué hace dup. Dice dup es una llamada al sistema también que crea una copia del descriptor de archivo que yo le esté dando. Yo le paso el descriptor de archivo, aquí está. Dice, crea una copia de ese descriptor de archivo utilizando el número más bajo del descriptor de archivo que está en la tabla, ¿sí? Aquí dice para un nuevo descriptor. Aquí dice para uno nuevo, pero es del último que está en la tabla, ¿sí? Recordemos, dejen abrir las notas aquí. No, creo que no era este. No. Okay. Entonces, yo tengo mi tabla de descriptores de archivo. Este es un arreglo. Y yo tengo ahí todos todos los archivos que yo puedo abrir. Entonces, tengo el descriptor en la posición 0, en la posición 1, 2, 3, 4, etc. Y por default, yo tengo abierto este y este. ¿Sí? Que ya sabemos entrada estándar y las dos salidas. Bueno, así empieza el programa. Y después dice, cierra el archivo en la posición 0 o el descriptor 0. Entonces, este que es el 0, este de aquí, lo va a cerrar, lo cual significa que esta entrada queda libre. Ya. Ah, bueno, por acá me falta poner algo más. En la posición 3, yo voy a tener algo. Yo aquí abrí un archivo que se llama TTY. Y entonces, como yo lo abrí y solo tenía estos abiertos, entonces en la posición 3, aquí, yo voy a tener abierto el archivo de TTY. Aquí yo voy a tener la TTY, la terminal. Bueno, y después de que cierro el descriptor 0, esto ya quedó libre, mando llamar a dup y dice dup es una llamada al sistema que crea una copia del descriptor de archivo que yo le esté pasando, ¿Cuál estoy pasando?
Le estoy pasando el de la TTY. Dice, ok, crea una copia de ese. Usando el número más bajo que no esté en uso de los descriptores de archivo. ¿Cuál es el número más bajo que no está en uso de los descriptores de archivo? El 0, exacto. Entonces, aquí va a haber una copia del descriptor que yo le pasé, lo cual significa que por acá yo voy a tener la DTTY. ¿Sí? Este lo había abierto así. Bueno, pues ahora después de hacer el dup, aquí, también está conectado con la TTY. Ok. Después, cierra uno. Ah, ok, entonces vamos a cerrar el 1. Ya está libre. Y después dice, hace el dup de TTY otra vez. Ah, bueno, entonces, aquí, ¿cuál es el siguiente que está libre? El 1. Entonces aquí vas a duplicar lo que yo le paso y lo que le paso es TTY. Entonces aquí me va a quedar TTY otra vez. Y finalmente, vuelve a cerrar ahora el 2 y vuelve a hacer el do. Entonces cierra el 2 y vuelve a duplicar. Pues, al final queda así. Todos estos están conectados a la TTY. Y después dice, cierra TTY. Cierra el descriptor de archivo que tú tienes ahí como la TTY, o sea, el 3. Ah, ok. Bueno, pues vamos a cerrar este. Cierro este. Ya no existe. Y pierdo esta liga. ¿Qué fue lo que pasó con esos operaciones que acabamos de hacer de close y do? ¿Cuál fue el efecto? Asignarle una nueva terminal al hijo. O bueno, Asignarle eh, la terminal que digamos que tiene abierta ahorita el proceso, la terminal quedó asociada a esos 3 descriptores de archivo, ¿sí? A estos 3. O sea, ahora la entrada y salida estándar del proceso hijo apuntan a la misma terminal que yo tengo. Sí, Eder. O sea, Me llama la atención. No entiendo bien. Creo que estamos desconectando el, la salida y la entrada, mejor dicho. Desconectando los canales de salida y entrada, porque el input entra siempre en el canal 0, ¿no? Y todos los prints salen siempre en el 1 y en el 2, ¿no? ajá. O sea, estos ya En- estaban abiertos, ¿no? pero de repente los cerramos Los cerramos. y pues como que los desplazamos, ¿no? Exacto. Pero Bien. entonces eso en teoría, bueno, yo entiendo que eso desconecta la entrada y la salida, ¿no? Pero como que el programa se queda ciego. Desconecta la entrada y la salida del proceso que tenía el proceso padre. O sea, porque el proceso padre y el proceso hijo, una vez que tú haces el fork, Sí, quedan conectados y apuntando a la misma terminal, ¿no? Pero ahora yo lo que hago es que lo desconecto del padre y creo su propia conexión con la terminal, aunque sea la misma, pero ya tiene su propia conexión con la terminal que es completamente ajena a la del padre. Pero sí, efectivamente se desconectó de la terminal que tenía originalmente. entiendo, sí. ¿Mm? Ok, bueno, entonces vean, dice, código para el proceso hijo, es decir, reasignamos los descriptores de entrada y salida de errores del proceso hijo para independizarlos del proceso padre. Entonces ya hacen su propia conexión hacia la terminal,
ya se independiza de alguna manera de la terminal del padre. Ok, hasta ahí, digamos que sigue siendo igual, no sigue siendo el mismo hijo con el mismo código, simplemente hizo ese proceso de desconexión de la terminal y ahora lo hizo hizo su propia conexión hacia la TTY. Dice, ahora dice, ejecución de la orden deseada, el parámetro "-c" le indica al intérprete que la orden no es de un shell script. Ok, ya. Aquí lo que hace es un exec. Aquí por los quads no se nota mucho, pero hace un exec largo, donde el primero viene un SH, luego viene otro SH, luego viene un "-c", y luego viene la orden que yo le pasé, ¿sí? Entonces viene así. Viene un SH, luego viene un SH, luego viene un "-c", y luego viene el comando, como un ls. Vamos a pensar así. Lo que va a hacer es ejecutar el programa que está aquí indicado. Ese programa es el shell, ¿no? Entonces va a ejecutar el shell. Y luego, dentro del shell, le va a pasar estos argumentos. Un sh, un "-c" y un ls. Estas son las variables de los argumentos del programa shell. ¿Por qué se repite shell otra vez? ¿Por qué creen que se repita? ¿Por qué no ponerlo así nada más? Este es el programa y a continuación vienen sus argumentos del programa. Entonces, este sería el primer argumento de ese programa. ¿Por qué tiene que ser SH? Porque para todo programa, su primer argumento, recuerden, siempre es el nombre del programa. Siempre el primer argumento de cualquier programa es su nombre. Entonces, este es el programa que se va a cargar, que es el shell, y el primer argumento que tiene que llevar el shell es su nombre. Por eso se pone 2 veces SH. Y luego ya vienen los comandos. Entonces va a ser un SH-CLS. Es decir, yo le estoy diciendo que haga esto. Le digo, ejecuta esto. El programa que lo va a hacer es el SH y los argumentos que necesita el SH son SH, "-c" y ls. Son los 3 argumentos que yo le estoy pasando. Entonces, el exec va a ejecutar el programa que yo le estoy diciendo y yo le estoy pasando en una lista los argumentos del programa. Para decirle que ya fueron todos los argumentos, le tengo que poner un null, así ya sabe que ya no hay más argumentos. Y la P significa que busque en el path el programa que yo le estoy diciendo. De acuerdo a lo que acabábamos de decir, cuando ejecuta exec, debe desaparecer este proceso. Este programa que creó el fork, ¿sí? Que es el código en particular, esta es la parte del hijo. Este proceso desaparece por completo. Es reemplazado por el código del SH. El process ID y el parent process ID se conservan. Los archivos abiertos se conservan. Simple y sencillamente cambia la parte del código y lo que viene siendo las zonas de memoria. Entonces, regresando a nuestro diagrama que tenemos aquí, esto es el resultado de tener el fork, esto es el padre, es el hijo, esto ya lo conocemos, sabemos por qué se comparte el código, pero después de que se ejecute exec, esta parte del código va a quedar separada, ¿sí? Esto a partir de acá
esto de aquí para acá ya quedan desconectados. Entonces, este es un código y este es otro código. Aquí va a ser el código del SH. Stack y heap y datos estáticos también se van a reemplazar para que sean acordes a lo del proceso SH o el que yo esté invocando. Lo que se conserva es el parent process ID y el process ID de ese proceso hijo y la tabla de archivos que tenga abierta. ¿Y cuál es la tabla de archivos que tiene abierta? Pues la tabla con los 3 descriptores de entrada y salidas asociados a la terminal. Pues de esa manera, yo a mi nuevo proceso le estoy proporcionando los 3 archivos que debe tener todo proceso abierto, entrada estándar y las 2 salidas. Esa es la manera como el intérprete de comandos a cada proceso que se ejecuta le va heredando una terminal para que trabaje. Y ahorita vamos a ver otros detallitos que se pueden hacer con esto. Bueno, pues vamos a verlo funcionar. Este es. Listo. Bien, entonces, dice, primero va a ser una llamada a sistema con un clear. Se va a limpiar la pantalla, después va a hacer un sleep de 5 segundos, luego hace un PS, son otros 5 segundos, y luego hace un ls-al. Y después de hacer el ls-al, me va a decir esto, ¿no? ¿Cómo es que terminó ese último comando? Vamos a poner aquí, así inicia mi programa y le voy a poner sistema. Limpia la pantalla con un clear. Lo hizo sobre la terminal, después hizo el ps-fe sobre la terminal y después un ls-al, aquí está, un ls-al, y al final me debe decir cómo es que terminó este comando. Me dice, pues el comando terminó normalmente, el estado devuelto es 0. Vamos a probar que haga sobre root, por ejemplo, ¿no? Un ls-l sobre root, que sabemos debe abortar. Limpia la pantalla, después hace un PS y después hace un ls, pero no lo puede hacer sobre root. ¿Por qué? Porque es permiso denegado. Dice, el comando terminó normalmente, o sea, salió vía exit, pero el estado devuelto es un 2. O sea, no es 0, lo cual significa que hubo un error. Pues la diferencia ahora con respecto a que yo hiciera una llamada a system tal cual, es que se genera un proceso hijo y el proceso hijo se reemplaza. Vamos a ver eso. Eso también es interesante verlo. Voy a poner aquí la de sistema. Y aquí voy a poner el top. Mejor hacer un watch. Menos N1. Queda muy grande. Sí.
Ahí está el programa sistema. Vean que solo hay un sistema. Solo existe un programa sistema. Y cuando usamos el demanded, por ejemplo, o cuando hicimos lo de los forks en ramas, apareció un proceso con el mismo nombre y ahora no. Vamos a ver que sea, bueno, todos los que sean niños. Sí, pero sí no. Bueno, vamos a, ya sé. Que sea vamos a buscar que sea sistema o mm, mm, o que sea sleep. Pues me va a sacar aquí, cuando aparezca el sleep, aquí me tiene que salir. Ah, no es cierto, no, no, perdón. Eso no puede ser. Lo que pasa es que estos comandos no duran nada. Ni el clear ni el ps no duran nada como para que yo los vea. Entonces voy a cambiar el clear por un sleep. ¿Sí? Un sleep del sistema. Un sleep de 10 segundos. Vean, aquí está el sleep y aquí está sistema. ¿Quién es el padre de sleep? Es el 82. Ah, ya se me fue. Otra vez. Va, ahí está. Tengo, vean, el SH-E sleep 10. ¿Quién es el padre? El 117. ¿Quién es el padre del ¿Quién es el 117? Sistema. Y ya se pasaron los 10 segundos y ya. Entonces vean que no aparece varios hilos que digan o varios procesos que digan sistema. Se van a reemplazar, como se reemplaza el código, ya no aparece como sistema, sino aparece como el código del programa o el nombre del programa que se está ejecutando. En este caso era un SH, ¿no? Vean, como yo lo que hago es un exec de SH, me aparece como SH, que en realidad es una legal bash. Y tal y como yo lo mandé a ejecutar, sh-c y luego el comando. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el proceso hijo es reemplazado por el código de otro programa. Primera cosa. Segunda cosa, antes de hacer ese reemplazo del código, el hijo tiene que generarle una terminal propia al proceso, una terminal que es independiente del proceso padre. Y por eso se hace este mecanismo del close y el do. Hay que hacerlo siempre en esa secuencia tal y como yo lo puse ahí. De esa manera, el proceso creado tiene su propia terminal, aunque en este caso es la misma terminal que aparece en pantalla. Simplemente que aparece la salida por dos lados. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Te va a dejar escribir de todas maneras, pero le hace ruido al proceso padre. Vamos a ver. Buena pregunta, siempre hay que probar. Ignoremos esto.
¿Listo? Vamos a ver qué es. El clear. Ah, no, tiene el sleep, ¿no? Tiene el sleep de 10 segundos. El PS y el otro. Como el proceso el proceso padre no está escribiendo, no le afecta en nada ahorita. Pero en general le haría ruido al proceso padre que otro proceso que no es su hijo directamente le esté, bueno, que no es su propio código, le esté escribiendo, ¿sí? Esa metodología de hacer esto nos sirve también para algo que es lo que viene a continuación. Compile el programa y verifique el efecto de la llamada exec, reemplace el intérprete de la lista de argumentos exec por algún otro programa realizados en clase. Ok, puedes ejecutar el programa ahí. Yo no le veo problema ya que está usando la misma terminal. Sí está usando la misma terminal. Te voy a mostrar rápido. No está aquí. La intención de hacer eso, o esa cadena de cambios antes de hacer el for, es para que tú puedas redireccionarle la salida al proceso hijo a otro lado. En este caso, lo estamos redireccionando a la misma terminal. Pero imagina que tú quieres que el proceso hijo, su salida, la escriba en otra cosa, que no sea la pantalla. Vamos a hacerlo rápido. Aquí porque yo quiero que salga a la pantalla. Pero vamos a pensar que yo no quiero eso. Quiero que lo escriba en este archivo, que se llame consola.txt. A ver, a ver. Um, así. No. A ver, permítame. Oh, create, me falta esto. ¿A dónde debería estar saliendo todo? A consola, exactamente. Falta algo, me falta algo más, porque
tiene que ver exactamente con lo de manejo de la terminal. Tendría que ver el ejemplo de redireccionamiento que seguramente está acá. No, es parte de la tarea. Bueno. Necesito, vamos a terminar porque seguramente me está faltando algo más para que escriba en el archivo. Pero ¿para qué sirve eso? Bueno, cuando haces esto, estás haciendo precisamente lo que acabo de hacer. El intérprete de comandos encuentra este carácter dentro de la orden que tú le estás diciendo. ¿Y qué va a hacer el intérprete de comandos? Va a abrir este archivo y ese archivo es el que va a asociar con la entrada o la salida estándar, dependiendo de la situación, del comando. ¿De cuál comando? Pues del ls. Entonces tendría que abrir ese archivo que yo le puse con el mayor que, abrirlo y conectarlo mediante este mecanismo a la salida estándar. No solamente a la entrada, sino, o tal vez no a la entrada, sino más bien a la salida, porque es un comando para la salida. Si por el contrario fuera de esta manera, fuera cat así, consola, entonces cuando encuentra este otro, lo que hace es que abre el archivo, lo abre para lectura y lo conecta con la entrada. Ahorita yo estoy asociando el archivo tanto para la entrada como para la salida y seguramente me está haciendo falta algo porque no están saliendo las salidas de los programas al archivo como debería ser. Algo me hace falta. Ok. De todas maneras lo vamos a hacer, ¿eh? Eso no, eso lo tenemos que hacer a fuerza. Vamos a ver este último y ya porque tengo que ir al auditorio. Dice, este programa va a ser enviado, envía el programa indicado en su línea de argumentos a segundo plano. Entonces vamos a ver cómo es que lo puede enviar a segundo plano. Va a ser el fork. Y si puedo hacer el fork y es el proceso hijo, vamos a hacer esta llamada a set SID. Dice, el hijo se convierte en un proceso en segundo plano. Entonces, esa llamada al sistema set SID convierte al proceso automáticamente en segundo plano. Si lo puede hacer, entonces regresa un valor diferente de -1 y si no, pues -1 y ya. Aborta, ¿no? Entonces, si sí lo pudo enviar a segundo plano, ejecuta ese comando exec para reemplazar el código del proceso hijo que se creó con el fork. ¿Y qué comando ejecuta? Pues lo que yo le haya pasado como argumentos. ¿Sí? Lo que yo le haya pasado como argumentos y los argumentos de ese programa. Todo eso se lo manda vía exec al proceso que acaba de crear. ¿No? Recuerden que exec ya no regresa. Si regresa es porque todo salió bien. Digo, si regresa es porque falló el exec. ¿Ok? Entonces, aquí ya, una vez que se llama esto ya no debería existir. A partir de aquí, se desaparece por completo. Si regresa es porque hubo un error, entonces marcará un error y se sale. Y el proceso padre dice, bueno, el proceso tal que yo mandé ejecutar está corriendo en background. Se duerme 30 segundos y termina. Vamos a ver este. Ok. A ver.
Listo. Pues vamos a ver. Por acá. Vamos a mandar a background un sleep de 60 segundos. Dice, el programa principal, dice el programa sleep, que es el que yo mandé, debe estarse ejecutando en background. ¿Sí? Aquí está, vean el sleep. ¿Cómo sé que está en background? Porque no tiene terminal asociada. Ya no tiene terminal. Entonces, es un proceso que se está ejecutando en segundo plano. Y ahí está corriendo. ¿Sí? El programa principal ya terminó y el sleep ahí sigue. Entonces, cuando tengan que hacer su intérprete de comandos, ¿qué van a hacer? Ya vieron cómo pueden redireccionar el mayor que. Mañana lo repasamos de nuevo, con lo que ahorita no me quedó bien. ¿Cómo hacer el redireccionamiento del mayor que para que la salida del programa me salga a un archivo y no a la terminal como lo estaba haciendo? Que si lo pongo de esta manera, entonces lo abre para lectura y lo conecta solamente con la entrada estándar. ¿Sí? Y si yo le pongo este otro carácter, entonces tiene que hacer el set user ID para enviarlo al sets ID, para enviarlo a background como lo hicimos aquí. Hay que hacer esto y después ejecutar el programa que yo le estoy dando. Entonces, con esas tres cosas que revisaremos rápido mañana, ya tienen las herramientas para poder hacer un intérprete de comandos. Ya saben cómo pueden hacer el for, cómo pueden ejecutar un comando. Si yo le digo que haga redireccionamiento de la entrada o de la salida, también lo vamos a ver. Ya mañana corregido ese error que no me quedó ahorita. Cómo redireccionar eso de entrada y de salida a un archivo y cómo enviar a background. Solamente nos faltaría una cosa más para completar el intérprete, y eso es cómo enlazar con un pipe un programa y otro, la salida de un programa con la entrada de otro. Pero ya que vieron cómo funciona lo del close y el do, por ahí va la misma metodología. ¿Ok? Bueno, lo dejamos aquí porque tengo que ir al auditorio y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana.